Cuando Gael se acercó a mí en medio de la celebración, su rostro pálido me dijo todo lo que necesitaba saber. Las luces doradas del salón de bodas parecían danzar sobre su frente sudorosa mientras sus pequeñas manos temblaban al tocar mi brazo. «Abuelo, tienes que irte de aquí», susurró con una urgencia que jamás había escuchado en su voz de 12 años. La orquesta seguía tocando, las risas de los invitados llenaban el aire, pero algo en sus ojos me paralizó. ¿Irme? Gael, es la boda de tu madre. No puedo simplemente. Vámonos ya. Te explico en el camino, me interrumpió, jalando discretamente mi manga. Su mirada se dirigió hacia la mesa principal donde Luciana, radiante en su vestido de novia, conversaba animadamente con Héctor y algunos familiares. Pero había algo más en esa mirada. Algo que me heló la sangre. Por un momento dudé. Esta era la boda de mi hija, el día más importante de su vida. Había esperado tanto tiempo para verla feliz, para que nuestra familia se reuniera después de tantos años de tensiones. Había pagado cada detalle de esta celebración, desde las flores hasta la orquesta, porque quería que fuera perfecta para ella. «Abuelo, por favor», insistió Gael, y esta vez noté que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Confía en mí. Solo esta vez, confía en mí». Algo en su tono me recordó a mí mismo cuando era niño, cuando trataba de advertir a mi padre sobre los peligros que él no podía ver. Esa desesperación pura, sin filtros, sin mentiras. Los niños no mienten cuando están verdaderamente asustados. Miré una vez más hacia la mesa principal. Luciana alzó su copa de champán y me dedicó una sonrisa que, por primera vez en años, no llegó a sus ojos. Héctor la acompañó en el brindis, pero su mirada se encontró con la mía por un segundo demasiado largo. Un segundo en el que vi algo que no debería estar ahí en el día de su boda: satisfacción. No felicidad. Satisfacción. «Está bien», le dije a Gael, tomando su mano pequeña y cálida. «Vámonos». Nos dirigimos hacia la salida lateral del salón, evitando el área principal donde se concentraban los invitados. Cada paso me pesaba como plomo. Detrás de nosotros, la música seguía sonando, las voces seguían celebrando, pero yo tenía la sensación extraña de estar caminando hacia mi propia salvación. En el estacionamiento, bajo las luces amarillentas de los faroles, Gael finalmente me soltó la mano y se volteó hacia mí. Sus mejillas estaban húmedas, pero su voz sonaba más clara que nunca. «Abuelo, escuché una conversación entre mamá y tío Héctor hace 3 días. Están planeando algo malo para ti. Algo muy malo». Mis piernas se volvieron gelatina. Me apoyé contra mi auto, sintiendo como el aire frío de la noche me golpeaba el rostro. «¿Qué tipo de algo malo, Gael?» «Van a decir que tienes demencia. Van a traer un doctor falso a la fiesta para que todos lo vean. Van a grabarte actuando, confundido, y van a usar eso para internarte». Su voz se quebró. «Papá Héctor dijo que así podrían manejar tu dinero hasta que ya no estés». El mundo se detuvo. Los sonidos de la celebración se desvanecieron hasta convertirse en un murmullo lejano. En mi pecho se abrió un vacío tan profundo que pensé que me tragaría entero. Mi propia hija. Mi Luciana. La niña que había cargado en mis hombros, a quien había enseñado a andar en bicicleta, por quien había trabajado 60 horas semanales durante años para darle la mejor educación. «¿Estás seguro de lo que escuchaste?», logré articular. Gael asintió, secándose los ojos con la manga de su traje. «También escuché que tía Mariana está involucrada. Y que ya tienen los papeles listos. Solo necesitaban que hicieras algo raro, en público para que todos fueran testigos». Cerré los ojos y respiré profundo. El aroma de las flores del jardín del salón llegaba hasta nosotros, mezclándose con el olor a asfalto húmedo. Flores que yo había elegido. Una celebración que yo había pagado. Una trampa que llevaba mi propio nombre. «Gael, ¿por qué me estás contando esto? ¿Por qué me estás ayudando?» Se acercó y me abrazó con la fuerza de alguien que está perdiendo a su persona favorita en el mundo. «Porque tú eres el único que siempre me ha tratado como si fuera importante. Porque cuando papá y mamá pelean, tú eres quien me consuela. Porque te amo, abuelo, y no quiero que te hagan daño». En ese momento supe 2 cosas con absoluta certeza. Primera, mi familia había planeado destruirme de la manera más cruel posible. Segunda, no iba a permitir que eso sucediera. Pero ellos no sabían que yo ya tenía todo preparado para una situación así. No sabían que un hombre de 70 años que ha construido un imperio desde cero no llega hasta ahí siendo ingenuo.
Y definitivamente no sabían que su plan acababa de convertirse en mi oportunidad perfecta para enseñarles lo que realmente significa traicionar a Elías Beltrán. La verdadera guerra acababa de comenzar. Mientras conducía por las calles vacías de la madrugada con Gael durmiendo en el asiento del copiloto, mi mente viajó hacia atrás en el tiempo. Necesitaba entender cómo había llegado hasta este punto. Como la niña que una vez me había dicho que yo era su héroe ahora planeaba enterrarme vivo. Todo comenzó a cambiar hace 5 años, cuando María Elena murió. Mi esposa había sido el corazón de nuestra familia durante 43 años de matrimonio. Era ella quien mantenía a todos unidos, quien organizaba las cenas dominicales, quien recordaba los cumpleaños y quien, con su sabiduría silenciosa, mantenía a raya los conflictos familiares. Cuando el cáncer se la llevó en 6 meses brutales, no solo perdí a mi compañera de vida, perdí al pegamento que mantenía unida a mi familia. Recuerdo vívidamente el primer domingo después del funeral. Preparé la mesa para 8 personas, como siempre habíamos hecho. Cociné el cordero que a María Elena le gustaba preparar, puse sus mejores manteles, encendí las velas que ella siempre insistía en usar. Esperé desde las 2 de la tarde. Luciana llegó a las 4:30, con Héctor y Gael. Mariana ni siquiera apareció. «Papá, no podemos seguir haciendo esto cada domingo», me dijo Luciana mientras picoteaba distraídamente la comida. «Todos tenemos nuestras vidas, nuestros compromisos. Mamá ya no está para organizarnos». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. No porque fueran crueles, sino porque eran ciertas. Y porque en su tono había algo que nunca antes había notado: impaciencia. Como si esas reuniones dominicales, que habían sido sagradas durante décadas, ahora fueran una carga. Los domingos siguientes fueron peores. Luciana comenzó a llegar cada vez más tarde, Mariana inventaba excusas cada semana, y Héctor se quedaba pegado al teléfono durante toda la comida. Gael era el único que parecía genuinamente feliz de estar ahí, jugando conmigo en el jardín después de comer, ayudándome a regar las plantas que María Elena había cuidado con tanto amor. Fue en uno de esos domingos solitarios cuando tomé la decisión que ahora me estaba salvando la vida. Contraté a Andrés, un abogado especializado en patrimonio familiar, para que revisara todos mis documentos legales y me ayudara a proteger mi herencia. «Don Elías», me había dicho Andrés durante nuestra primera reunión, «he visto muchos casos como el suyo. Hombres viudos con patrimonio considerable y familias que cambian después de la pérdida del matriarca. Mi consejo es que tome medidas preventivas». No quería escucharlo entonces. Pensaba que era paranoia, que mi familia jamás me haría daño. Pero algo en mi instinto me decía que escuchara a ese hombre joven con ojos sabios y experiencia en los lados más oscuros de las relaciones familiares. El primer signo real de alarma llegó 8 meses después del funeral. Estaba en mi oficina en casa, revisando algunos documentos, cuando escuché voces en la sala. Luciana y Mariana habían llegado sin avisar, algo que nunca habían hecho antes. «Está empezando a fallar», decía Mariana con una voz que no reconocí. «¿Viste cómo se confundió con las fechas la semana pasada? Y ayer me llamó 3 veces para preguntarme lo mismo». «No está fallando», respondió Luciana. «Está deprimido. Pero el resultado es el mismo. No puede seguir manejando tanto dinero solo. Es peligroso para todos». Me quedé inmóvil detrás de la puerta entreabierta, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Habían venido a evaluar mi estado mental, como si fuera un objeto, no una persona. «Héctor dice que podríamos conseguir un poder legal temporal», continuó Mariana. «Solo hasta que se estabilice emocionalmente. Sería lo mejor para él también». «¿Y si se niega?». Hubo una pausa larga. Demasiado larga. «Entonces tendríamos que tomar otras medidas», dijo finalmente Luciana. «Por su propio bien». Esa noche no pude dormir. No porque estuviera confundido o deprimido, como ellas creían, sino porque estaba perfectamente lúcido y acababa de entender que mis propias hijas estaban planeando quitarme mi autonomía. Los siguientes meses fueron una actuación constante. Ellas venían más seguido, siempre con pretextos diferentes, pero siempre observándome, tomando notas mentales de cualquier cosa que pudieran interpretar como señal de deterioro. Yo fingía no darme cuenta, pero cada visita confirmaba mis peores sospechas. Héctor se volvió especialmente solícito. Comenzó a ofrecerse para ayudarme con las finanzas, para acompañarme a citas médicas, para simplificar mi vida. Su sonrisa era perfecta, pero sus ojos calculaban constantemente. Fue durante este periodo cuando Gael se convirtió en mi único aliado real, aunque él no lo sabía.
Comenzó a pasar más tiempo conmigo, especialmente los fines de semana. Al principio pensé que era porque extrañaba a su abuela, pero pronto me di cuenta de que era algo más. Abuelo, me dijo una tarde mientras jugábamos ajedrez, ¿por qué mamá y papá siempre hablan de ti cuando piensan que no los escucho? Esa pregunta me confirmó que no era paranoia. Un niño de 12 años había notado lo que yo temía. Era el tema de conversaciones privadas, el objeto de planes que se discutían a puerta cerrada. ¿Qué tipo de cosas dicen, Gael? Cosas sobre tu salud, sobre tu dinero, sobre lo que va a pasar contigo. Se quedó en silencio por un momento, moviendo una torre. No me gusta cuando hablan así. Hablan de ti como si fueras, como si ya no fueras tú. Esa noche llamé a Andrés y le pedí que acelerara todos los preparativos legales que habíamos estado discutiendo. Testamento blindado, poderes revocables solo con mi firma, cuentas protegidas, grabaciones de video confirmando mi capacidad mental. Todo lo que un hombre necesita para protegerse de su propia familia. Pero lo que más me dolía no era la traición en sí, era la facilidad con la que habían decidido que ya no era competente para tomar mis propias decisiones. La rapidez con la que habían pasado de ser mis hijas a ser mis carceleras potenciales. Mientras tanto, seguía fingiendo ser el padre y abuelo confiado de siempre. Pagaba cenas familiares, regalos de cumpleaños, vacaciones. Sonreía cuando me trataban con esa condescendencia sutil que reservan para los ancianos que consideran vulnerables. Y todo el tiempo, preparaba mi defensa. Porque si algo había aprendido en 70 años de vida, era que la ingenuidad es un lujo que no me podía permitir. Y que cuando alguien decide traicionarte, es mejor estar preparado para devolver el golpe con intereses. Lo que no sabía era que su plan final sería tan elaborado, tan público, tan diseñado para humillarme frente a toda la familia y amigos. La boda no era solo una celebración. Era mi ejecución pública. Pero gracias a Gael, ahora tenía algo que ellos no esperaban, tiempo para convertir su trampa en su propia destrucción. Llegamos a mi casa a las 3 de la madrugada. Gael seguía durmiendo profundamente, agotado por la tensión emocional de la noche. Lo cargué hasta el cuarto de huéspedes, el mismo donde había dormido tantas veces cuando venía a quedarse conmigo los fines de semana. Al taparlo con las mantas, susurró en sueños, «Te amo, abuelo». Esas 3 palabras fueron lo único que me mantuvo entero en ese momento. En mi estudio, rodeado por el silencio pesado de la madrugada, encendí la lámpara de escritorio que María Elena me había regalado en nuestro 20º aniversario. La luz dorada iluminó los documentos que había estado preparando durante meses, pero mi mente viajó hacia el momento exacto en que había descubierto la verdadera profundidad de la traición de mi familia. Había sido hace exactamente 6 semanas. Era un miércoles por la tarde cuando decidí pasar por la casa de Luciana sin avisar. Quería darle una sorpresa a Gael con las entradas para el partido de fútbol que habíamos estado planeando ver juntos. La puerta principal estaba cerrada, pero la entrada lateral que daba al jardín estaba abierta, como siempre la dejaban cuando hacía buen tiempo. Al acercarme a la ventana de la cocina para tocar el vidrio y anunciar mi llegada, escuché voces provenientes de la sala. Voces alteradas, urgentes. Me detuve instintivamente. El doctor Ramírez ya confirmó que estará ahí, decía una voz masculina que reconocí como la de Héctor. Es de confianza absoluta. Ha hecho esto antes para otras familias en situaciones similares. ¿Y está seguro de que puede simular un episodio convincente?, preguntó Luciana. Su voz sonaba fría, calculadora. Nada que ver con la hija cariñosa que conocía. No va a simular nada, respondió una tercera voz. Mariana. Solo va a confirmar lo que todos van a ver con sus propios ojos. Elías va a tener una crisis nerviosa real cuando descubra la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Luciana. Hubo una pausa. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Que María Elena no murió de cáncer, dijo Héctor lentamente. Que se suicidó porque descubrió que él tenía un amante desde hacía años. Que todos lo sabíamos y nunca se lo dijimos. Que hemos estado protegiendo su dignidad todo este tiempo. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el suelo se abriera debajo de mis pies. María Elena se había suicidado. Mi esposa, mi compañera de 43 años, se había quitado la vida. Y ellos lo sabían. Lo habían sabido todo este tiempo. Es perfecto, continuó Mariana con una frialdad que me heló la sangre. Cuando le digamos eso frente a todos los invitados de la boda, va a colapsar. Va a gritar, va a negar, va a parecer completamente desequilibrado. Ahí es cuando el doctor Ramírez va a intervenir,
va a declarar que necesita atención psiquiátrica inmediata, y nosotros vamos a tener todas las justificaciones legales para internarlo. ¿Y si no colapsa?, preguntó Luciana. Va a colapsar, dijo Héctor con certeza absoluta. He visto las cartas que María Elena le dejó escondidas en su escritorio. Las lee todas las noches cuando piensa que nadie lo ve. Si descubre que mentimos sobre la causa de su muerte, que lo hemos estado engañando durante 5 años, va a perder la razón completamente. Mis piernas no podían sostenerme. Me apoyé contra la pared externa de la casa, sintiendo como la realidad se reorganizaba brutalmente en mi mente. María Elena había dejado cartas. Cartas que yo leía cada noche, cartas llenas de amor y despedida, cartas donde me decía cuánto había valorado nuestra vida juntos. ¿Cómo era posible que fueran falsas? ¿Dónde conseguimos esas cartas?, escuché que preguntaba Luciana. Las escribió Mariana, respondió Héctor. Estudió la caligrafía de mamá durante meses. Son perfectas. Hasta imitó su manera de doblar el papel y su perfume favorito. Mariana había falsificado las últimas palabras de mi esposa. Había creado recuerdos falsos que me habían consolado durante 5 años de duelo. Había violado no solo mi dolor, sino la memoria misma de María Elena. ¿Pero qué pasa si investiga? Si habla con los médicos del hospital, insistió Luciana. Ya no están, dijo Mariana. El doctor principal se jubiló y se mudó a España. La enfermera jefe murió en un accidente el año pasado. Los únicos que sabemos la verdad somos nosotros y el doctor Ramírez, que nunca va a hablar porque está involucrado en el plan. ¿Y los registros médicos? Modificados, respondió Héctor. Ramírez tiene contactos en el hospital. Todo va a coincidir con nuestra versión: cáncer terminal, muerte natural, familia devastada pero unida en el dolor. Escuché el sonido de papeles siendo movidos, como si estuvieran revisando documentos. Una vez que esté internado, continuó Héctor, va a tardar semanas, tal vez meses, en demostrar que está cuerdo. Y para entonces, nosotros ya vamos a tener control legal completo de sus bienes. La empresa, las propiedades, las cuentas bancarias, todo. ¿Y después?, preguntó Mariana. Otra pausa, más larga esta vez. Después depende de qué tan rápido se rinda, dijo Luciana finalmente. Si acepta la realidad y se queda callado, puede vivir cómodamente en una institución privada. Si sigue luchando. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Me alejé de esa ventana como un fantasma. Caminé hasta mi auto con pasos mecánicos, subí, cerré la puerta, y me quedé ahí sentado durante horas. No podía procesar lo que acababa de escuchar. No solo planeaban robarme mi dinero y mi libertad. Habían construido una mentira elaborada sobre la muerte de mi esposa, habían violado mi duelo más íntimo, y estaban dispuestos a destruir mi cordura para conseguir lo que querían. Pero lo peor de todo era darme cuenta de que las cartas que leía cada noche, las palabras que me habían dado consuelo durante los momentos más oscuros de mi vida, eran falsas. Que había estado llorando sobre mentiras escritas por la mano de mi propia hija. Esa noche no fui a casa. Conduje hasta el cementerio donde estaba enterrada María Elena y me quedé ahí hasta el amanecer, hablándole a su tumba, pidiéndole perdón por no haber sabido proteger ni siquiera su memoria. Al día siguiente llamé a Andrés y le conté todo. Su reacción fue de shock absoluto, pero también de determinación profesional. Don Elías, esto va más allá de una disputa familiar por herencia. Esto es conspiración criminal, falsificación de documentos, y probablemente intento de secuestro. Necesitamos evidencia sólida para destruir su plan antes de que lo ejecuten. Fue entonces cuando comenzamos a preparar la verdadera estrategia de defensa. Instalamos micrófonos ocultos en mi casa. Contraté a un detective privado para que investigara al doctor Ramírez. Grabé videos testimoniales confirmando mi capacidad mental. Preparé un testamento completamente nuevo que los excluía a todos excepto a Gael. Y lo más importante, descubrí la verdad sobre la muerte de María Elena. Los registros médicos reales, guardados en una clínica privada donde ella había pedido una segunda opinión, confirmaban que había muerto de cáncer, exactamente como me habían dicho inicialmente. La historia del suicidio era completamente falsa, una fabricación cruel diseñada para quebrar mi resistencia emocional. Pero decidí guardar esa información como mi arma secreta. Dejaría que ejecutaran su plan, que se sintieran seguros de su victoria, antes de mostrarles lo que realmente significaba subestimar a un hombre que había perdido todo lo que amaba y ya no tenía nada que perder. Excepto, claro,
la lealtad pura de un nieto de 12 años que prefirió salvar a su abuelo antes que traicionarlo como el resto de su familia. Los días siguientes a esa revelación fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, seguía siendo el mismo Elías Beltrán de siempre, el abuelo cariñoso, el padre generoso, el hombre mayor que aparentemente vivía en la ignorancia feliz de sus últimos años. Por dentro, había despertado algo que creía haber perdido hace décadas, el instinto de supervivencia que me había llevado de ser un joven sin un peso en el bolsillo a construir un imperio comercial. La primera llamada la hice esa misma madrugada, después de acostar a Gael. Andrés, sé que son las 4 de la mañana, pero necesito verte hoy mismo. Su voz sonaba adormilada, pero se despejó inmediatamente. ¿Don Elías? ¿Está todo bien? No, nada está bien. Pero estoy entero y tengo un plan. ¿Puedes estar en mi casa a las 8? Por supuesto. ¿Necesita que traiga algo específico? Trae todo lo que tenemos preparado. Y contacta a ese detective privado, Ezequiel Morales. Dile que el caso que discutimos se acaba de volver urgente. Cuando Andrés llegó esa mañana, trajo consigo una carpeta gruesa llena de documentos que habíamos estado preparando durante meses. Testamento blindado, poderes legales irrevocables, grabaciones de video confirmando mi capacidad mental, y lo más importante, un plan detallado para proteger mis bienes en caso de que alguien intentara declararme incompetente. Don Elías, me alegra ver que tomó en serio mis advertencias, dijo mientras extendía los papeles sobre la mesa del comedor. Estos documentos lo van a proteger de cualquier intento de manipulación legal. Pero necesito saber exactamente qué está pasando para poder ayudarlo mejor. Le conté todo. La conversación que había escuchado en casa de Luciana, el plan para el doctor Ramírez, la mentira sobre la muerte de María Elena, y finalmente, lo que Gael me había revelado sobre la boda. Andrés tomaba notas meticulosamente, y su expresión se volvía más seria con cada detalle. Esto es más grave de lo que pensábamos, dijo finalmente. No solo están planeando una estafa financiera. Están orquestando una conspiración criminal que involucra falsificación de documentos médicos, secuestro y fraude. Si logramos reunir evidencia sólida, no solo podremos detenerlos sino también procesarlos penalmente. ¿Qué necesitamos? Primero, grabaciones de audio de ellos admitiendo el plan. Segundo, evidencia de la corrupción del doctor Ramírez. Tercero, pruebas de que falsificaron las cartas de su esposa. Y cuarto, testimonio de testigos confiables. Andrés se quedó en silencio por un momento, revisando sus notas. Don Elías, hay algo más que necesito decirle. He estado investigando discretamente las finanzas de sus hijas durante las últimas semanas. Luciana y Héctor tienen deudas significativas. La empresa de consultoría de él está al borde de la quiebra, y han estado viviendo muy por encima de sus posibilidades. Mariana también tiene problemas financieros graves desde su divorcio. Esa información no me sorprendió, pero la confirmó todo. No me querían internar por amor o preocupación. Me querían internar porque necesitaban mi dinero desesperadamente. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de la boda?, preguntó Andrés. 5 días. Perfecto. Es tiempo suficiente para preparar la trampa perfecta. La segunda llamada fue a Ezequiel Morales, el detective privado que Andrés había recomendado. Era un hombre de 50 años, ex policía, con una reputación impecable en casos de fraude familiar. Llegó a mi casa esa misma tarde con equipo de grabación profesional y un plan detallado. Don Elías, he manejado casos similares antes, me dijo mientras instalaba micrófonos minúsculos en mi casa. Lo que su familia está planeando es más común de lo que cree, especialmente en familias con patrimonio considerable. Pero la buena noticia es que, si somos inteligentes, podemos usar su propia estrategia contra ellos. Ezequiel instaló dispositivos de grabación en mi teléfono fijo, en la sala principal, en mi estudio, e incluso en mi auto. También me proporcionó un micrófono personal, del tamaño de un botón, que podía activar discretamente durante cualquier conversación importante. La clave, me explicó, es conseguir que admitan el plan completo mientras están siendo grabados. Necesitamos que mencionen al doctor Ramírez, la falsificación de documentos médicos, y la mentira sobre su esposa. Sin esas admisiones grabadas, será muy difícil procesarlos legalmente. Los siguientes 3 días fueron una actuación magistral. Recibí visitas de Luciana y Mariana por separado, ambas aparentemente preocupadas por mi bienestar y mi estado emocional. Fingí estar especialmente vulnerable, mencionando que había estado teniendo pesadillas sobre María Elena y que a veces me sentía confundido sobre el pasado. Papá,
Tal vez deberías considerar hablar con alguien profesional, sugirió Luciana durante una de esas visitas. Conozco a un doctor muy bueno, muy discreto. Podría ayudarte a procesar el duelo. ¿Un psiquiatra?, pregunté, fingiendo alarma. No, nada tan drástico, respondió rápidamente. Solo alguien que entiende lo que estás pasando. De hecho, va a estar en la boda. Podríamos presentártelo informalmente. Bingo. Acababa de confirmar que el doctor Ramírez estaría presente en la celebración, exactamente como había escuchado en su conversación. Pero la grabación más importante la conseguí el día antes de la boda. Héctor vino a casa, aparentemente para revisar los detalles de última hora de la celebración. Don Elías, me dijo mientras nos sentábamos en la sala, hay algo importante que necesito discutir con usted. Sobre María Elena. Activé discretamente el micrófono oculto. Después de la boda, cuando todos estemos más relajados, creo que es momento de que sepa la verdad sobre lo que realmente le pasó a su esposa. ¿La verdad? Murió de cáncer, Héctor. ¿Qué otra verdad podría haber? Héctor suspiró teatralmente. Don Elías, María Elena no murió de cáncer. Se suicidó. Lo hizo porque descubrió algo muy doloroso sobre usted. Hemos estado protegiendo su memoria, y la de usted, durante todos estos años. Pero creemos que es momento de que enfrente la realidad. ¿Qué estás diciendo? Eso es imposible. Su esposa descubrió que usted había tenido una aventura durante años. El doctor Ramírez puede confirmarle todos los detalles médicos. Tenemos las cartas de despedida reales, no las que hemos estado editando para proteger sus sentimientos. Perfecto. En esa sola conversación había admitido la mentira sobre el suicidio, había mencionado al doctor Ramírez como cómplice, y había confesado que habían falsificado las cartas de María Elena. Todo grabado en alta definición. Esa noche, Ezequiel y Andrés vinieron a mi casa para revisar todas las grabaciones que habíamos recopilado durante esos días. Don Elías, esto es oro puro, dijo Ezequiel mientras reproducía las conversaciones. Tenemos confesiones claras de conspiración, falsificación de documentos e intento de fraude. Con esto podemos no solo detener su plan, sino también procesarlos criminalmente. ¿Qué hacemos ahora? Andrés sonrió por primera vez en días. Ahora les damos exactamente lo que esperan. Usted va a ir a esa boda, va a actuar como el abuelo confiado de siempre, y cuando ejecuten su plan, nosotros vamos a ejecutar el nuestro. ¿Y si algo sale mal? Nada va a salir mal, dijo Ezequiel con confianza. Porque ellos no saben que usted sabe. Van a subestimarlo hasta el final, y esa va a ser su perdición. Pero lo que ninguno de nosotros había previsto era que Gael escucharía una conversación final entre sus padres y tomaría la decisión de salvarme antes de que pudiéramos ejecutar nuestro plan. Su advertencia desesperada en la boda no solo me había salvado de su trampa. Me había dado algo mucho más valioso, la oportunidad de atacar primero, cuando ellos estaban más confiados y más vulnerables. La guerra había comenzado, pero ahora yo tenía la ventaja del primer movimiento. Y tenía la intención de no desperdiciarla. El día después de huir de la boda, desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Gael seguía durmiendo en el cuarto de huéspedes, agotado por la tensión emocional de la noche anterior. Mientras preparaba café en la cocina, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Luciana, Héctor, Mariana. Números desconocidos que probablemente eran otros familiares preguntándose dónde había desaparecido el abuelo durante su propia celebración familiar. No contesté ninguna llamada. En su lugar, marqué el número de Andrés. Buenos días, don Elías. ¿Cómo se siente después de anoche? Como un hombre que acaba de esquivar una bala, respondí. ¿Estás listo para contraatacar? Completamente. Ezequiel y yo hemos estado trabajando toda la madrugada. Tenemos todo preparado para lo que discutimos. Pero ahora que ellos saben que usted sospecha algo, van a acelerar sus planes. Necesitamos movernos rápido. ¿Qué tan rápido? Hoy mismo. Van a intentar algún tipo de intervención de emergencia, probablemente alegando que tuvo un episodio psicótico en la boda y que necesita atención médica inmediata. El doctor Ramírez ya debe estar preparando los documentos. Tenía razón. A las 10 de la mañana, vi por la ventana de mi estudio como un auto desconocido se estacionaba frente a mi casa. 2 hombres con trajes salieron del vehículo, uno de ellos claramente médico por su maletín profesional. El doctor Ramírez había venido personalmente. Andrés, están aquí, susurré por teléfono.
El doctor y otro hombre. Perfecto. No abra la puerta. Deje que toquen, que griten, que hagan lo que quieran. Grabe todo con su teléfono desde adentro. Mientras tanto, nosotros vamos a ejecutar la primera fase del plan. Durante los siguientes 20 minutos, escuché cómo tocaban insistentemente la puerta, cómo gritaban mi nombre, como el doctor Ramírez le decía a su acompañante que tenían autorización familiar para realizar una evaluación de emergencia. Grabé cada palabra desde detrás de la puerta, mientras Gael se escondía en su cuarto, asustado pero entendiendo instintivamente que algo muy importante estaba sucediendo. Cuando finalmente se fueron, llamé inmediatamente a Andrés. Listo. Fase 1 completada, me dijo con satisfacción. Ezequiel acaba de entregar todas nuestras grabaciones a la Fiscalía General. Tenemos una cita esta tarde con el fiscal especializado en delitos financieros. Pero eso es solo el comienzo. ¿Qué sigue? Ahora viene la parte divertida. Vamos a darles exactamente lo que quieren, pero en nuestros términos. Esa tarde, mientras Gael jugaba videojuegos en la sala bajo la vigilancia discreta de un guardaespaldas que Andrés había contratado, nosotros nos reunimos en mi estudio para ultimar los detalles de lo que Andrés había bautizado como Operación Dignidad. La idea es simple, explicó mientras extendía documentos sobre mi escritorio. Ellos quieren una confrontación pública donde usted parezca mentalmente inestable. Nosotros les vamos a dar esa confrontación, pero va a ser en nuestros términos, con nuestras reglas, y con nuestro final. Ezequiel abrió una laptop y me mostró una presentación detallada. Hemos preparado una reunión familiar, de emergencia, para mañana por la noche. Van a pensar que es su oportunidad perfecta para ejecutar el plan que falló en la boda. Pero en realidad, va a ser el escenario para su destrucción completa. El plan era brillante en su simplicidad. Enviaríamos invitaciones a toda la familia extendida, más algunos amigos cercanos y socios comerciales, para una reunión urgente sobre mi estado de salud y el futuro de la familia. Luciana, Héctor y Mariana pensarían que finalmente tenían la oportunidad perfecta para ejecutar su plan con testigos, sin el caos de una boda. ¿Y el doctor Ramírez? Pregunté. Va a estar ahí, sonrió Andrés. De hecho, vamos a insistir en que esté presente como profesional médico independiente, para evaluar la situación. No va a poder resistirse. Pero la verdadera genialidad del plan no estaba en la reunión en sí, sino en lo que íbamos a revelar durante ella. Ezequiel había pasado los últimos días investigando exhaustivamente al doctor Ramírez. Lo que había descubierto era un tesoro de corrupción que iba mucho más allá de mi caso. Este hombre ha estado falsificando evaluaciones psiquiátricas para familias adineradas durante al menos 10 años, me explicó Ezequiel. Tenemos documentos que prueban que ha ayudado a internar ilegalmente a por lo menos 6 personas mayores para que sus familias pudieran acceder a sus herencias. Es una operación criminal sistemática. Pero eso no era todo. Las investigaciones financieras habían revelado que Héctor no solo estaba en bancarrota, sino que había estado robando dinero de sus propios clientes durante meses. Mariana había falsificado documentos para ocultar bienes durante su divorcio. Y Luciana había estado desviando fondos de una organización benéfica donde trabajaba como voluntaria. En otras palabras, resumió Andrés, toda su familia está involucrada en actividades criminales, y nosotros tenemos las pruebas. Pasamos el resto de la tarde preparando la presentación que daríamos en la reunión. No sería una defensa desesperada de un anciano confundido. Sería la exposición metódica y devastadora de una conspiración criminal que había estado operando durante años. Esa noche, mientras cenaba con Gael, le expliqué suavemente lo que iba a suceder. Mañana va a haber una reunión familiar muy importante, le dije. Va a ser difícil, y van a decirse cosas muy duras. Pero quiero que sepas que todo lo que va a pasar es para protegerte a ti y para proteger la memoria de tu abuela. Gael me miró con esos ojos sabios que a veces parecían pertenecer a alguien mucho mayor. Vas a pelear con mamá y papá. No voy a pelear, Gael. Voy a decir la verdad. Y a veces la verdad duele, pero es lo único que puede liberarnos realmente. ¿Puedo quedarme contigo después de la reunión? La pregunta me partió el corazón. Un niño de 12 años ya había entendido que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Por supuesto que puedes. De hecho, ya hablé con mis abogados sobre eso. Sin importar lo que pase mañana, tú siempre vas a tener un lugar conmigo. Esa noche, antes de dormir, revisé una vez más todos los documentos que presentaríamos al día siguiente. Grabaciones de audio donde admitían la conspiración. Evidencia forense de las cartas falsificadas de María Elena.
Registros médicos reales que demostraban que mi esposa había muerto de cáncer, no de suicidio. Documentos financieros que exponían los crímenes de cada miembro de mi familia. Y finalmente, el Nuevo Testamento que los excluía completamente de mi herencia, excepto por un fondo educativo blindado para Gael. Pero lo más importante de todo, había preparado una sorpresa final que ni siquiera Andrés conocía completamente. Durante las últimas semanas, había estado contactando discretamente a otras familias que habían sido víctimas del Dr. Ramírez. Familias que habían perdido a sus seres queridos en internaciones fraudulentas, que habían sido estafadas por el mismo esquema que mi familia había intentado ejecutar conmigo. Mañana, esas familias también estarían presentes en la reunión. No como espectadores, sino como testigos de acusación en lo que se convertiría en el juicio público más devastador que mi familia podría imaginar. Porque si algo había aprendido en 70 años de vida y 40 años construyendo un imperio comercial, era que la venganza no se sirve fría. Se sirve con justicia, con evidencia irrefutable, y con la certeza absoluta de que el enemigo no tendrá ninguna posibilidad de levantarse nunca más. La reunión de mañana no sería el final de su plan. Sería el comienzo de su destrucción completa. Y esta vez, yo tendría el control absoluto de cada segundo de la representación. La tarde del día siguiente, mi casa se transformó en el escenario de lo que sería la confrontación más importante de mi vida. Había reorganizado completamente la sala principal, colocando las sillas en semicírculo para que todos los asistentes pudieran verse entre sí. No quería que nadie se escondiera detrás de otros, no quería susurros secretos ni miradas cómplices. Esta noche, todo sería transparente. Andrés y Ezequiel llegaron temprano para ultimar los preparativos técnicos. Instalamos cámaras discretas en varios ángulos, micrófonos de alta sensibilidad, y un sistema de proyección conectado a una laptop donde teníamos organizadas todas las evidencias que presentaríamos. ¿Está listo para esto, don Elías?, me preguntó Andrés mientras revisaba los documentos por última vez. He estado listo durante 5 años, respondí. Desde el día que enterré a mi esposa y comencé a notar las miradas calculadoras en el funeral. Gael estaba en el cuarto de huéspedes con uno de los asistentes de Andrés, un joven abogado llamado Luciano que tenía instrucciones específicas de mantenerlo seguro y distraído durante la reunión. Le había explicado a mi nieto que esto era algo que tenía que hacer solo, pero que después estaríamos juntos para siempre. Los primeros en llegar fueron Luciana y Héctor, a las 7 en punto. Luciana traía puesto un vestido negro sobrio, como si estuviera vestida para un funeral. Héctor llevaba su traje más formal y una expresión de preocupación paternal que habría sido convincente si yo no supiera la verdad. Papá, dijo Luciana abrazándome con una calidez que sabía era completamente falsa, estamos muy preocupados por ti. Irte así de la boda, sin decir nada, no es propio de ti. Solo necesitaba aire fresco, respondí, fingiendo la confusión leve que esperaban ver. A veces me siento abrumado en las multitudes. Héctor intercambió una mirada significativa con Luciana. Era exactamente el tipo de admisión de debilidad mental que necesitaban para justificar lo que venía después. Mariana llegó 15 minutos tarde, acompañada por 2 primos lejanos que había invitado como apoyo familiar. Detrás de ella entró el Dr. Ramírez, llevando su maletín médico y una expresión de seriedad profesional que habría impresionado a cualquiera que no supiera que era un criminal. Don Elías, me dijo el doctor extendiéndome la mano, es un gusto conocerlo finalmente. Sus hijas me han contado mucho sobre usted. El gusto es mío, doctor, respondí estrechando su mano y sosteniéndole la mirada un segundo más de lo normal. Estoy seguro de que esta noche va a ser muy reveladora. Algo en mi tono lo hizo parpadear nerviosamente, pero no tuvo tiempo de procesar la sensación porque en ese momento llegaron los invitados que ellos no esperaban. Primero entraron 3 parejas de edad avanzada, todas elegantemente vestidas, todas con expresiones serias y determinadas. Luciana miró a Héctor con confusión. Papá, ¿quiénes son estas personas?, preguntó. Amigos, respondí simplemente. Amigos que tienen experiencias muy interesantes que compartir sobre servicios médicos fraudulentos. El doctor Ramírez se puso visiblemente pálido. Reconocía a por lo menos 2 de esas parejas, aunque no podía recordar exactamente de dónde. Después llegaron 2 abogados más que trabajaban con Andrés, seguidos por un hombre que se presentó como investigador de la Fiscalía General. Mariana comenzó a verse nerviosa. Elías, ¿qué está pasando aquí?, preguntó. Pensamos que esto era una reunión familiar privada. Y lo es, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Es una reunión sobre el futuro de nuestra familia.
Y el futuro siempre incluye las consecuencias del pasado. Finalmente, cuando todos estuvieron sentados, Andrés se colocó junto al sistema de proyección y pidió atención. Buenas noches a todos. Mi nombre es Andrés Morales, y soy el abogado de don Elías Beltrán desde hace varios años. Esta reunión se ha organizado para abordar algunas preocupaciones muy serias sobre el bienestar de don Elías, pero también para aclarar ciertos malentendidos que han surgido recientemente. Luciana se acomodó en su silla, claramente preparándose para lo que creía que sería su momento de tomar control de la situación. Andrés, apreciamos tu preocupación, dijo con voz calmada, pero esto es un asunto familiar. Papá ha estado mostrando signos de confusión mental, y necesitamos discutir el mejor cuidado para él. Sí, agregó Héctor, de hecho, hemos traído al doctor Ramírez para que pueda hacer una evaluación profesional esta misma noche. Creemos que papá necesita atención médica especializada. El doctor Ramírez asintió gravemente. He revisado los antecedentes que me proporcionó la familia. Los episodios de confusión, las decisiones irracionales, los problemas de memoria, todo apunta a un deterioro cognitivo que requiere intervención inmediata. Era fascinante verlos ejecutar su plan exactamente como lo habían ensayado, sin darse cuenta de que cada palabra estaba siendo grabada en alta definición y que había testigos profesionales documentando cada gesto. Doctor Ramírez, dije suavemente, ¿puedo preguntarle cuándo exactamente revisó mis antecedentes? Porque hasta donde yo sé, esta es la primera vez que nos conocemos en persona. Una pausa incómoda. Bueno, su familia me proporcionó información detallada sobre sus síntomas y comportamientos recientes. Entiendo. Y basándose únicamente en información de segunda mano, ¿usted está preparado para hacer un diagnóstico médico esta noche? En casos de emergencia familiar, a veces es necesario actuar rápidamente para proteger al paciente. Andrés y yo intercambiamos una mirada. Era exactamente la respuesta que necesitábamos. Doctor, continué, ¿estaría dispuesto a poner por escrito su evaluación de mi estado mental basándose en lo que ha observado esta noche? Por supuesto, respondió con confianza. Demasiada confianza. Excelente, dije, levantándome lentamente de mi silla. Porque resulta que tengo algunos documentos muy interesantes para mostrarle. A usted y a toda mi familia. Caminé hacia la mesa donde Andrés tenía preparada la laptop y la primera serie de documentos. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Verán, comencé, volteándome para enfrentar a toda la audiencia. Durante los últimos meses he estado investigando algunas inconsistencias muy perturbadoras en el comportamiento de mi familia. Y lo que descubrí, bueno, creo que va a sorprender a todos. Luciana y Héctor se habían puesto rígidos en sus asientos. Mariana jugueteaba nerviosamente con su collar. El doctor Ramírez mantenía una expresión profesional, pero había comenzado a sudar ligeramente. Andrés, ¿podrías mostrar la primera grabación, por favor? La pantalla se iluminó, y de los altavoces surgió la voz clara de Héctor. El doctor Ramírez ya confirmó que estará ahí. Es de confianza absoluta. Ha hecho esto antes para otras familias en situaciones similares. El efecto fue inmediato y devastador. Héctor se puso completamente blanco. Luciana abrió la boca pero no salió ningún sonido. El doctor Ramírez comenzó a levantarse de su silla. Por favor, doctor, no se vaya, dije con voz calmada. La función apenas está comenzando. Y tenía razón. Lo que venía después iba a ser mucho, mucho peor para todos ellos. El doctor Ramírez se quedó paralizado a medio camino entre sentarse y levantarse, como una estatua de la culpabilidad. El silencio que siguió a esa primera grabación fue ensordecedor. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón, pero más claramente aún, podía escuchar la respiración agitada de mis hijas. Esa grabación fue tomada hace 6 semanas. Continué con voz serena, en la cocina de mi hija Luciana. Pero hay más. Mucho más. Andrés presionó otro botón, y la voz de Mariana llenó la habitación, que se suicidó porque descubrió que él tenía un amante desde hacía años. Que todos lo sabíamos y nunca se lo dijimos. Que hemos estado protegiendo su dignidad todo este tiempo. Los primos que Mariana había traído como apoyo se voltearon hacia ella con expresiones de shock absoluto. Una de las señoras mayores que había invitado ahogó un grito de horror. Eso no es verdad, susurró Mariana, finalmente encontrando su voz. Papá, esa grabación está sacada de contexto. ¿De contexto?, repetí, caminando lentamente hacia ella. ¿En qué contexto es aceptable mentir sobre la muerte de una madre?
¿En qué contexto es aceptable falsificar las últimas palabras de una esposa para manipular el duelo de un viudo? Luciana se puso de pie bruscamente. Papá, no sé qué crees que escuchaste, pero... Silencio, dije con una firmeza que la hizo retroceder automáticamente. Durante 70 años he escuchado a otras personas hablar. Esta noche, van a escucharme a mí. Andrés proyectó la siguiente evidencia: fotografías de alta resolución de las cartas falsificadas de María Elena, lado a lado con muestras auténticas de su caligrafía. Las diferencias eran sutiles pero claras para cualquier experto forense. Estas cartas, dije tomando las copias en mis manos, estas cartas que he estado leyendo cada noche durante 5 años, que me han consolado en mis momentos más oscuros, que creía que eran las últimas palabras de amor de mi esposa, son falsas. Falsificadas por mi propia hija. Me volteé hacia Mariana, que ahora estaba llorando silenciosamente. ¿Sabes cuántas noches me quedé despierto leyendo estas mentiras? ¿Sabes cuántas veces besé estas páginas pensando que habían tocado las manos de tu madre? ¿Tienes idea del nivel de crueldad que se necesita para violar el duelo de un hombre de esa manera? Papá, comenzó a decir, pero la interrumpí. No terminé. Mi voz ahora tenía un filo que no había usado en años. Doctor Ramírez, ¿le gustaría explicarle a todos los presentes su rol en esta conspiración? El doctor había estado intentando discretamente dirigirse hacia la puerta, pero Ezequiel se había posicionado estratégicamente para bloquear su salida. No sé de qué está hablando, tartamudeó. Vine aquí como profesional médico para ayudar a una familia en crisis. Ayudar, repetí. ¿Cómo ayudó a la familia Herrera el año pasado? ¿O a los García hace 2 años? ¿O a los Mendoza hace 3 años? Con cada nombre que mencionaba, el doctor se ponía más pálido. Las 3 parejas mayores que había invitado se pusieron de pie simultáneamente. Ese hombre, dijo el señor Herrera con voz temblorosa de ira, ese hombre falsificó documentos médicos para internar a mi padre de 80 años. Mi padre murió en esa institución, lejos de su familia, creyendo que todos lo habíamos abandonado. La señora García agregó, declaró a mi madre mentalmente incompetente basándose en una evaluación de 5 minutos. Perdimos nuestra casa familiar, nuestros ahorros, todo. Y ella estaba perfectamente cuerda hasta el día de su muerte. El doctor Ramírez comenzó a retroceder, pero no tenía a dónde ir. La habitación se había convertido en un tribunal, y él era el acusado principal. ¿Cuánto les pagaron por cada diagnóstico falso, doctor?, pregunté. ¿Cuánto vale la dignidad de un anciano en el mercado negro de las herencias robadas? Héctor finalmente encontró su voz. Esto es ridículo. Papá, claramente estás teniendo algún tipo de episodio paranoico. Doctor, ¿puede confirmar que este comportamiento es consistente con demencia senil? La pregunta fue un error fatal. Le dio al doctor la oportunidad que estaba buscando para intentar retomar el control. Efectivamente, dijo con renovada confianza profesional, este tipo de elaboración de teorías conspirativas, la paranoia hacia la familia, la agresividad inexplicada, son síntomas clásicos de deterioro cognitivo severo. Era exactamente lo que necesitaba que dijera. Andrés, dije calmadamente, ¿podrías mostrar la evaluación médica que me hice la semana pasada? La pantalla se llenó con el membrete del Hospital General, y un informe médico detallado aparecía en alta resolución. Paciente, Elías Beltrán. Evaluación neuropsicológica completa. Resultado, funciones cognitivas completamente normales para su edad. Sin signos de demencia, deterioro mental o incapacidad para tomar decisiones. El doctor Ramírez leyó el informe con expresión de horror creciente. Esto debe ser falso. ¿Falso?, repetí. ¿Como los diagnósticos que usted ha estado vendiendo durante años? Doctor, ese examen fue administrado por 3 neuropsicólogos independientes del hospital más prestigioso de la ciudad. ¿Está sugiriendo que ellos también son parte de mi paranoia senil? Pero aún no había terminado. La revelación más devastadora estaba por venir. Ezequiel, dije, ¿podrías mostrarles a todos los presentes lo que descubriste sobre las finanzas de mi familia? Una nueva serie de documentos apareció en la pantalla. Estados de cuenta bancarios, registros de deudas, informes de investigación financiera. Cada página contaba una historia de desesperación económica y actividad criminal. Héctor, dije volteándome hacia mi yerno, le gustaría explicarle a todos cómo ha estado robando dinero de las cuentas de jubilación de sus clientes durante los últimos 8 meses.
Su rostro se desplomó completamente. Eso es confidencial. No puedes tener acceso a esa información. ¿Confidencial? ¿Cómo confidencial era mi plan de herencia que ustedes discutían en mi propia casa? ¿Cómo confidencial era la conspiración para drogarme e internarme contra mi voluntad? Me volteé hacia Mariana. ¿Y tú? ¿Vas a negarlo también cuando te muestre las pruebas de cómo escondiste bienes durante tu divorcio? ¿O cuando revele cómo has estado chantajeando a tu exesposo con acusaciones falsas? Mariana comenzó a sollozar descontroladamente. Papá, yo necesitaba el dinero. Los niños, la casa, todo era tan caro. ¿Y tú, Luciana? Dije finalmente volteándome hacia mi hija mayor. ¿Vas a intentar justificar cómo has estado desviando fondos de la Fundación Benéfica San Rafael? ¿Cómo has estado robando dinero destinado a huérfanos para pagar tus deudas de juego? El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los investigadores que había traído parecían shock por la magnitud de la corrupción que estaba exponiendo. Luciana me miró con una mezcla de odio y desesperación que nunca había visto en sus ojos. Tú nos hiciste esto, susurró. Tú, con tu tacañería, con tu control sobre cada peso que gastábamos. Nos obligaste a buscarlo de otras maneras. Esas palabras fueron como un balde de agua helada. No arrepentimiento. No vergüenza. Solo justificación y culpa dirigida hacia mí. En ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Estas personas ya no eran mi familia. Eran extraños que compartían mi sangre, pero que habían elegido convertirse en mis enemigos. Andrés, dije con voz completamente serena, por favor muestra el documento final. La última imagen que apareció en la pantalla fue mi Nuevo Testamento, firmado y certificado la semana anterior. Y cuando leyeran su contenido, sabrían que su guerra contra mí había terminado con su derrota total e irreversible. El Nuevo Testamento apareció en la pantalla como una sentencia de muerte para todos mis planes familiares anteriores. El documento era extenso, detallado, y absolutamente devastador en su precisión legal. Andrés comenzó a leer las cláusulas principales en voz alta, su tono profesional contrastando dramáticamente con el silencio mortal que había caído sobre la habitación. Por la presente, yo, Elías Beltrán, en pleno uso de mis facultades mentales y sin coerción alguna, revoco todos los testamentos anteriores y establezco las siguientes disposiciones finales para mi patrimonio. Luciana se había puesto de pie, temblando visiblemente. Papá, no puedes estar hablando en serio. Somos tu familia. Eran mi familia, la corregí con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. Una familia no conspira para robar la dignidad de uno de sus miembros. Una familia no falsifica las últimas palabras de una madre muerta. Una familia no planea el secuestro legal de su patriarca. Andrés continuó leyendo, a mi hija Luciana Beltrán, quien ha demostrado mediante sus acciones que considera mi patrimonio más valioso que mi bienestar, le dejo la suma de $1 mexicano, para que no pueda alegar que fue omitida por error de este testamento. El impacto de esas palabras fue físico. Luciana se tambaleó como si hubiera recibido un golpe en el estómago. $1, susurró. ¿Me dejas $1? Es más de lo que mereces, respondí sin emoción. Considerando que planificaste robarme millones. A mi hija Mariana Beltrán, continuó Andrés, quien violó la santidad del duelo familiar y falsificó documentos sagrados, le dejo la suma de $1 mexicano, junto con mi desprecio eterno por su traición. Mariana colapsó en su silla, sollozando incontrolablemente. Papá, por favor. Tienes que entender, estaba desesperada. Mis deudas, los niños. Los niños, repetí. ¿Te refieres a los nietos que ya no podré ver porque su madre es una criminal? Los niños que van a crecer preguntándose por qué su abuelo los abandonó, sin saber nunca que fue su madre quien destruyó la familia. Pero aún no había llegado al golpe final. El verdadero coup de grâce estaba reservado para Héctor. A Héctor Maldonado, leyó Andrés, esposo de mi hija Luciana y arquitecto principal de la conspiración contra mi persona, no solo no le dejo nada, sino que por la presente inicio acciones legales para recuperar todos los préstamos y regalos familiares que he hecho a su familia durante los últimos 10 años, con intereses legales correspondientes. Héctor se puso completamente blanco. ¿Qué préstamos? Esos fueron regalos familiares. Tú dijiste. Yo dije muchas cosas cuando confiaba en ustedes, lo interrumpí. Pero Ezequiel ha estado revisando todos mis registros financieros. Cada transferencia, cada regalo, cada ayuda familiar, fue debidamente documentada.
Y según las leyes mexicanas, cuando se puede probar fraude o conspiración, todos esos fondos pueden ser reclamados como préstamos no autorizados. Ezequiel se acercó a Héctor con una carpeta gruesa. Señor Maldonado, aquí tiene la suma total, 2.3 millones de pesos en préstamos familiares, más intereses acumulados, más penalizaciones por fraude. El total asciende a 3.1 millones de pesos, pagaderos inmediatamente. No tengo 3.1 millones, tartamudeó Héctor. Ustedes saben que no tengo ese dinero. Entonces, dije con una sonrisa que no tenía nada de cordial, supongo que tendrán que vender la casa que compré para ustedes, los autos que financié, y liquidar todos los bienes que adquirieron con mi dinero. ¿No es irónico? Planearon robar mi herencia, y terminaron perdiendo todo lo que ya les había dado. Pero el doctor Ramírez había estado intentando escapar discretamente hacia la puerta durante toda esta revelación. No iba a permitir que se fuera tan fácilmente. Doctor, dije sin siquiera voltearme, Ezequiel tiene algo especial para usted también. El investigador que había traído se acercó al doctor con una sonrisa profesional. Doctor Ramírez, soy el agente Moreno de la Fiscalía especializada en delitos financieros. Tengo una orden de arresto contra usted por conspiración, falsificación de documentos médicos y operación de empresa criminal continuada. El doctor finalmente perdió toda compostura. Esto es una trampa. Ellos me contactaron a mí. Yo solo iba a hacer una evaluación médica de rutina. Una evaluación médica de rutina, repetí, volteándome finalmente hacia él. ¿Es rutinario falsificar diagnósticos de demencia? ¿Es rutinario conspirar para internar a personas sanas? Doctor, tenemos grabaciones de usted admitiendo que ha hecho esto antes para otras familias. ¿También fueron evaluaciones de rutina? Las 3 parejas mayores que había invitado se acercaron al doctor con expresiones de justicia largamente postergada. Nuestras familias han estado esperando este momento durante años, dijo el señor Herrera. Sabíamos que usted era corrupto, pero nunca pudimos probarlo. Hasta ahora. Andrés retomó la lectura del testamento. La totalidad de mi patrimonio, incluyendo propiedades, inversiones, cuentas bancarias y participaciones empresariales, será distribuida de la siguiente manera: 70% a organizaciones benéficas verificadas que atienden a ancianos víctimas de abuso familiar, 20% a un fondo educativo blindado para mi nieto Gael Maldonado Beltrán, administrado por fideicomisarios independientes hasta que cumpla 25 años, 10% a empleados leales de mis empresas que han demostrado integridad durante décadas de servicio. Luciana finalmente explotó. No puedes hacernos esto. Somos tus hijas. Tenemos derechos. ¿Derechos?, repetí, mi voz subiendo por primera vez en toda la noche. ¿Qué derecho tenían a planificar mi internación forzada? ¿Qué derecho tenían a falsificar las palabras de su madre muerta? ¿Qué derecho tenían a conspirar para robar mi dignidad y mi libertad? Me acerqué a ella hasta quedar cara a cara. Ustedes perdieron todos sus derechos el momento en que decidieron tratarme como un obstáculo en lugar de como su padre. Mariana intentó una última apelación desesperada. Papá, por favor, piensa en los nietos. Piensa en Gael. ¿Qué va a hacer de él sin su familia? Gael, dije con la primera sonrisa genuina de la noche, va a estar perfectamente bien. Porque a diferencia de ustedes, él demostró lealtad, amor verdadero y valor para hacer lo correcto cuando importaba. Él me salvó de su trampa, y ahora yo lo voy a salvar de ustedes. El agente Moreno había estado hablando por radio, y en ese momento otros 2 agentes entraron a la casa. Doctor Ramírez, tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras esposaban al doctor, me volteé hacia mis hijas por última vez. Quiero que sepan algo. Este testamento es irrevocable, está respaldado por múltiples evaluaciones psicológicas que confirman mi competencia mental, y ha sido blindado contra cualquier intento de impugnación legal. Pueden gastar los próximos años de sus vidas peleándolo en los tribunales, pero solo van a acumular más deudas legales. Héctor había comenzado a sollozar. Elías, por favor. Mis hijos, tu propia familia. Mis hijos, lo corregí, decidieron convertirse en mis enemigos. Yo solo estoy respondiendo a esa declaración de guerra. Y para ser claro, esta guerra terminó con su derrota total. Andrés cerró la carpeta del testamento y se dirigió a todos los presentes. Esta reunión ha sido completamente grabada y documentada. Todas las admisiones de culpabilidad han sido registradas legalmente. Los procedimientos criminales comenzarán la próxima semana.
Mientras mi familia se desintegraba frente a mis ojos, mientras el doctor era arrestado, mientras los investigadores tomaban declaraciones de los testigos, yo sentí algo que no había experimentado en 5 años: paz. La guerra había terminado. Y contra todo pronóstico, el anciano supuestamente vulnerable había ganado. Pero la verdadera victoria no estaba en la destrucción de mis enemigos. Estaba en la certeza de que Gael estaría protegido, de que la memoria de María Elena había sido vindicada, y de que finalmente era libre para comenzar el capítulo final de mi vida con dignidad intacta. 6 meses después de esa noche que cambió todo, me encuentro sentado en la terraza de mi nueva casa, una propiedad más pequeña pero infinitamente más tranquila en las montañas de Puebla. El aire aquí es limpio, el silencio es reconfortante, y por primera vez en años, puedo respirar sin sentir el peso de la traición familiar aplastando mi pecho. Gael está conmigo, como prometí que estaría. Después de semanas de batallas legales, audiencias con trabajadores sociales y evaluaciones psicológicas exhaustivas, los tribunales confirmaron lo que yo ya sabía: un niño de 12 años no debe ser forzado a vivir con criminales, incluso si son sus padres. Su custodia temporal fue otorgada a mí mientras sus padres enfrentan los cargos criminales que resultaron de aquella reunión. Mi nieto se ha adaptado sorprendentemente bien a nuestra nueva vida. Va a una escuela excelente en el pueblo, tiene amigos nuevos que no conocen nada sobre escándalos familiares, y por las tardes hacemos las cosas simples que siempre nos gustaron: ajedrez, caminatas por el bosque, largas conversaciones sobre todo y nada. Abuelo, me dice mientras jugamos nuestra partida diaria de ajedrez, ¿alguna vez extrañas a mamá y papá? Es una pregunta que me hace cada pocas semanas, y cada vez mi respuesta se vuelve más clara, más honesta. Extraño a las personas que pensé que eran, le digo moviendo mi caballo. Extraño a la mamá que tenías antes de que la codicia la cambiara. Extraño al papá que alguna vez respetó a su familia. Pero no extraño a las personas en las que se convirtieron. Gael asiente con esa sabiduría prematura que han desarrollado los niños que han visto demasiado. Yo tampoco las extraño. Eran diferentes los últimos años. Como si estuvieran actuando todo el tiempo. Tenía razón. Habían estado actuando, probablemente desde mucho antes de que yo me diera cuenta. Los procedimientos legales fueron más rápidos de lo que esperaba. El doctor Ramírez se declaró culpable de todos los cargos y cooperó completamente con las autoridades para reducir su sentencia. Su testimonio implicó a docenas de familias en esquemas similares, convirtiendo mi caso en parte de una investigación criminal federal masiva. Héctor fue sentenciado a 4 años de prisión por fraude financiero y conspiración. Sus activos fueron embargados para pagar restituciones a sus víctimas, incluyendo los 3.1 millones de pesos que me debía. Luciana recibió 3 años de prisión por malversación de fondos de la Fundación Benéfica, más tiempo adicional por conspiración. Mariana evitó la cárcel gracias a un acuerdo de culpabilidad, pero perdió la custodia de sus otros hijos y quedó con una deuda civil masiva hacia mí. Pero la verdadera justicia no vino de los tribunales. Vino de algo mucho más simple y profundo: la liberación. Durante décadas había cargado con el peso de ser el patriarca responsable, el padre que tenía que cuidar a todos, el abuelo que siempre tenía que estar disponible para resolver los problemas de otros. Esa carga me había consumido lentamente, especialmente después de la muerte de María Elena, cuando me convertí en el único sostén emocional y financiero de una familia que había comenzado a verme como un recurso en lugar de como una persona. Ahora, por primera vez desde que tuve hijos, soy simplemente yo mismo. Elías Beltrán, no el patriarca de la familia Beltrán. Un hombre de 70 años que está criando a su nieto favorito en las montañas, que lee libros que siempre quiso leer, que toma clases de pintura los martes, que ha comenzado a escribir sus memorias. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, le digo a Gael mientras empacamos los trebejos del ajedrez. No es la traición lo que más me dolió. Fue darme cuenta de que llevaba años sintiéndome como un extraño en mi propia familia. ¿Cómo así? Tus padres, tus tías, incluso algunos primos, todos hablaban conmigo como si fuera un niño que necesitaba protección, pero en sus conversaciones privadas me trataban como un obstáculo que había que remover. Era invisible cuando convenía, y demasiado visible cuando no. Gael me abraza espontáneamente. Conmigo nunca fuiste invisible, abuelo. Conmigo siempre fuiste la persona más importante del mundo. Esas palabras me llenan de una calidez que no había sentido desde que María Elena murió. Porque son verdaderas. Con Gael nunca tuve que actuar o fingir ser alguien más. Con él siempre pude ser simplemente el abuelo que construía castillos de arena, que inventaba historias antes de dormir,
que escuchaba sus problemas como si fueran los más importantes del universo. Esta noche, como cada noche durante los últimos 6 meses, voy a leer las cartas reales de María Elena. Las encontré guardadas en una caja de seguridad que Mariana nunca supo que existía, cartas que mi esposa escribió durante sus últimos días, cartas llenas de amor verdadero y memorias auténticas. En una de ellas, fechada una semana antes de su muerte, María Elena había escrito algo que ahora entiendo completamente. Mi querido Elías, si algo me pasa, prométeme que no dejarás que nuestra familia te consuma. Tú siempre has dado tanto de ti mismo que a veces temo que olvides que también mereces recibir amor, no solo darlo. Cuida de Gael especialmente. Ese niño tiene tu corazón y tu fuerza, pero también tiene algo que tú perdiste hace años, la capacidad de confiar completamente. Protege esa inocencia, porque cuando la pierda, será un hombre como tú, bueno pero cauteloso, amoroso pero guardado. María Elena había visto la traición venir mucho antes que yo. Había entendido que nuestra familia estaba cambiando, que el dinero estaba corrompiendo las relaciones, que yo estaba destinado a convertirme en una víctima de mi propia generosidad. Pero también había visto la solución, Gael. Un nieto que amaba sin condiciones, que valoraba la presencia por encima de los regalos, que eligió la lealtad por encima de la conveniencia familiar. Al final, la conspiración de mi familia no me destruyó. Me liberó. Me liberó de relaciones tóxicas que habían estado drenando mi energía durante años. Me liberó de la responsabilidad de cuidar a adultos que habían elegido ser irresponsables. Me liberó para ser simplemente un abuelo que disfruta cada día con el único miembro de su familia que realmente lo merece. Mañana Gael cumple 13 años. Vamos a celebrar con una expedición de pesca al lago, seguida por su cena favorita y una película que él elija. Será una celebración simple, sin grandes gastos ni invitados numerosos. Solo un abuelo y su nieto, construyendo memorias nuevas lejos de las sombras del pasado. Y por primera vez en años, eso me parece perfecto. Mi nombre ya no está atado al legado de una familia que me traicionó. Mi historia, como le dije a Gael la semana pasada cuando me preguntó si extrañaba nuestra vida anterior, apenas está comenzando. Porque resulta que los finales, cuando llegan en el momento correcto y por las razones correctas, no son realmente finales. Son nuevos comienzos disfrazados de conclusiones. Y a los 70 años, con mi nieto a mi lado y la verdad finalmente revelada, descubro que tengo más energía para comenzar de nuevo de la que tuve para mantener algo que ya estaba roto. La libertad, aprendo cada día, no tiene edad límite. Y la familia verdadera no se define por la sangre, sino por la lealtad, el respeto y el amor incondicional. En eso, Gael y yo somos la familia más rica del mundo.